Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos. Poderoso es Dios, amén, poderoso es Dios. Y hemos estado en el Evangelio de Marcos, de Juan Marcos, ya nos acostumbramos, Juan Marcos, tratando diversos temas. Juan Marcos, decíamos cuando iniciamos que Juan Marcos tiene como tema el servicio, Jesucristo como siervo que es y como nos enseña cómo debe ser esa servidumbre. Y él continuamente está llevándonos a través de este concepto de que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y estamos viendo en días anteriores, y especialmente en el capítulo 6, todo lo que ha acontecido respecto de lo que Jesús está haciendo. Está enseñando en la sinagoga, en Nazaret, su tierra, y en día de reposo, para coger a los doctores de la ley y cuestionarlos por el entendimiento que ellos tenían de lo que significaba el día de reposo. Pero la gente siempre se admiraba y preguntaba de dónde tiene esas cosas, o sea, de dónde las saca. La inquietud era, ¿quién es este que está aquí haciendo estas maravillas y enseñando de tal manera maravillosa? Luego Jesús en este capítulo 6 continúa y envía a los 12 a una misión con una particularidad: no lleven, ¿de acuerdo? No lleven nada para el camino, ni dinero, ni comida. Nuevamente, ¿por qué? Porque el Señor se iba a mostrar a ellos como lo que Él es. Y luego Juan el Bautista es decapitado por petición de la hija de Herodías, la mujer de Herodes, pero Juan había sido un crítico de Herodes Antipas. Recuerde que hay una genealogía de Herodes el Grande, comenzó a principios del ministerio del Señor Jesucristo, luego Herodes es Herodes Antipas, que gobernaba en Galilea y había tomado como mujer a Herodías, que había sido la mujer de Herodes Felipe I. Y la semana pasada escuchábamos que los apóstoles se reunieron con Jesús, los cita después de enviarlos el Señor a cuentas. Bueno, vamos a hacer un examen como en una empresa, ¿cierto? Como en un negocio. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Qué hicieron? Rinden cuentas entonces en el versículo 30 de todo lo que habían hecho, dice la Escritura, y todo lo que habían enseñado durante la misión encomendada, haciendo ajustes como el jefe con sus dirigidos, para saber cómo les había ido y cómo había sucedido toda esta encomienda, pues, de ir y predicar el Evangelio y sanar y echar fuera demonios. Y culminamos la semana pasada con el evento de la multiplicación de los panes y los peces, alimentación a más de 5,000, sin contar las mujeres ni los niños. Y algo muy especial que lo vamos a tratar ahora, también dentro del capítulo 6, que los discípulos no habían entendido en qué consistió, qué pasó y por qué pasó este milagro. No lo entendieron. Y nosotros nos ponemos y nos ubicamos en la situación de ellos, porque para nosotros ya es entendible. Tenemos mucha más revelación, tenemos la revelación completa y nos queda fácil saber de qué estaba hablando la multiplicación de los panes y también lo que vamos a ver en esta mañana. Dice que ellos no podían entender, estaban asombrados de esa multiplicación porque sus corazones estaban endurecidos.
y vamos a presentar una diferencia entre los corazones endurecidos de los discípulos con la manera como los fariseos y los escribas trataban al Señor Jesús. Ahora pues otro episodio que muestra la deidad de nuestro Señor y tiene que ver con la manera como Él se les aparece a sus discípulos caminando sobre el mar. Jesús anda sobre el mar. Y dice, y ubiquémonos por favor en Marcos 6, 45 al 56. Vamos a leer toda esta perícopa para ponernos en contexto y vamos a ir desglosando cada uno de los versículos. Y dice así, Marcos 6, 45, 56, por favor, póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Yo leo aquí en una versión que es la Reina Valera 95, para los que estuvieron en la clase de hermenéutica saben que tiene una pequeña diferencia con la Reina Valera 60, con la palabra de Dios para todos y otras versiones que ustedes puedan tener en sus manos. Normalmente tenemos es la Reina Valera 60 y dice así la bendita palabra del Señor. Versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los despidió se fue al monte a orar. Al llegar la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. 48, viéndolos remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. 51, subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente les reconoció. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas a donde oía que estaba. 56, y donde quiera que entraba, ya fuera en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bien. Entonces, continuamos con el desarrollo del Evangelio de Juan Marcos, que es una sucesión de acciones del Señor, demuestra del poderío, de su omnisciencia, también de su amor. Y este pasaje que ahora vamos a ver vuelve e impacta y sacude a sus discípulos, porque no entendían lo que estaba pasando. Se juntaban ya dos eventos. El uno, la multiplicación de los panes, que ellos no saben de dónde ni cómo se multiplicaron, y sobraron 12 cestas. Y ahora, cuando ellos en obediencia van a Bethsaida, donde el Señor los envía, y se encuentra con un viento fuerte que no les permite avanzar, que les demora horas para hacerlo y para llegar allá al sitio, y el Señor sube al monte a orar, va y les ayuda, se les aparece, ellos no entienden quién es Él inicialmente, y cuando lo reconocen, el viento calma y pueden llegar rápidamente a su destino. Ahí hay varias lecciones y varios puntos que vamos a estar muy atentos para que cada uno haga las preguntas, como hemos estado diciendo y enseñando en la clase de hermenéutica. 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida de Galilea. Bethsaida de Galilea, le coloco ahí porque hay dos Bethsaidas, ahora lo vamos a explicar.
Betsaida de Galilea, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús calma el hambre de esa multitud que lo sigue y los despide, y despide también inmediatamente a sus discípulos y les da una orden. Les dice: adelántense, vayan a Betsaida de Galilea y yo los alcanzo, mientras él despide a la gente. Ahora, ¿por qué tiene que hacerlo así? ¿Cuál es la razón? Marcos no nos lo dice, pero vamos al Evangelio de Juan. Ubíquese por favor en Juan 6:15. Recuerden que tenemos evangelios sinópticos también, no es el caso de Juan, que también nos ayudan y nos complementan, pero ellos unos y otros también complementan las narraciones que tenemos acá. Y Juan nos aclara porque Marcos no nos hace esa declaración. Juan 6:15 nos dice que cuando la multitud se sintió llena, satisfecha, habían apreciado lo que había sucedido, surge la idea. ¿Cuál idea? Dicen: ¿ahora qué? Esto es maravilloso lo que él ha hecho. Nos dio a tantos de comer con tan poco. Este es el rey que nosotros necesitamos. Hagámoslo rey, apoderémonos de él. Y dice así Juan 6:15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es una buena explicación de por qué sucede lo que sucede. Ahora, lo último que Cristo deseaba era que lo hicieran rey, porque era un reinado terrenal. Y él lo había dicho muy claramente: mi reino no es de este mundo. Los discípulos no entendieron el propósito, o no habían entendido de su primera venida, pero Jesús no quería que sus discípulos se contagiaran del impulso nacionalista que estaba surgiendo entre la multitud, porque ellos se podían contagiar, unirse a ella y avivarla, inflamar el corazón para que entre todos se llevaran a Jesús y lo hicieran rey, y lo cual hubiera causado un tremendo problema y una guerra contra los romanos. Jesús no quería eso, pero ellos tenían en mente que el reinado de Cristo era de esta tierra, que era un gobierno terrenal. Acordémonos de algo, vamos a ponernos en contexto porque ellos creían que así era el reino terrenal de Cristo. Dos de ellos, dos discípulos, en Marcos 10:37, ahí adelante, le piden a Jesús lo siguiente: Señor, concédenos el derecho de sentarnos contigo en la gloria de tu reino. ¿De cuál reino? Terrenal. Uno a tu derecha, otro a tu izquierda. ¿Y Jesús qué le dijo? Ustedes no saben, no tienen ni idea de lo que están pidiendo, porque estaban pidiendo cargos. Ya estaban imaginándose este rey nombrando al primer ministro y al segundo y al tercero, y ellos querían hacer, estos dos discípulos querían hacer parte de ese reinado terrenal de Cristo. Si Cristo no atajaba este movimiento populista, podía concluir en una rebelión y esto hubiera arruinado todo el plan de Dios, el plan de salvación. Entonces, por eso es que el Señor envía a sus discípulos adelante, les váyanse ustedes, vayan adelante, y calma a la multitud y la despide. Jesús tenía claro que él había venido era a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de la gente, y su propósito era venir a reconciliarnos con Dios por consecuencia o como consecuencia del pecado que habíamos cometido y heredado. La meta de Jesús entonces no es sentarse en un trono terrenal, no, sino ir al Calvario a morir por usted y por mí. ¿Por qué despide entonces a la multitud? Vamos a hacer un análisis, ya tenemos una idea. Estos puntos pueden ayudarnos a pensar por qué Jesucristo despide a la multitud. Uno, y hay varios factores, era ya muy tarde y las personas se encontraban lejos de sus hogares, esa es una opción. Al ver tantas señales, la gente no tenía intención de abandonar a Jesús, querían seguir recibiendo y recibiendo.
o querían tomar a la fuerza, como lo dice Juan, para apoderarse de él y hacerle rey. Y eso no era posible porque inclusive a Pilato, ¿qué le contestó? Mi reino no pertenece a este mundo. Y último, Jesús deseaba reservar algo de tiempo para tener comunión personal con su Padre Celestial. Recordemos que todo a lo largo de su ministerio, Jesucristo nunca dejó de lado su dependencia del Padre. Dependencia y subordinación en los oficios, no en la deidad, porque es una sola deidad. Ahora, ¿por qué despidió a sus discípulos? Puede ser, uno, quiero tener comunión privada con mi Padre, pero también el punto que hablábamos de que no quería que los discípulos se contagiaran de ese fervor nacionalista de hacerlo a él rey. ¿Por qué? Porque los discípulos, y Jesús sabía esto, tenían esperanzas mesiánicas erróneas. Ya lo vimos. En Hechos 1:6 nos confirma, dice, los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Entonces, vuelve y confirma en qué tipo de reino estaban ellos pensando. Entonces, para Cristo estaba claro que no convenía que sus discípulos fueran influenciados por un clamor de la multitud. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Cuando se quedó solo, subió. Eso es interesante, subió a una colina a orar, porque él mantenía intimidad constante con su Padre. Subir al monte es atreverse a estar a solas con Dios, alejado de preocupaciones de la vida y pasar tiempo en contemplación con Él. Nosotros ahora hacemos ese devocional, no subimos al monte, pero nos apartamos, lo hacemos a solas y pasamos tiempo con el Señor. Tenemos encuentros diarios con Él. Ese es el ejemplo que el Señor nos está dando, que es lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Jesús busca comunión permanente con el Padre y nosotros tenemos que buscar comunión permanente con Jesucristo y también con su Padre. En el relato de Pedro y Jesús, recordemos que dijo el Señor es lo siguiente a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todo el tiempo, Jesucristo intercediendo ante el Padre por nosotros. Yo he rogado por ti. Jesús reconoce la necesidad de pedirle fuerzas a su Padre Celestial para continuar su carrera ministerial que había empezado y que iba a durar 3 años largos aproximadamente. Tenía muchos problemas el Señor, claro, una oposición de fariseos y de escribas. Tenía también a Herodes Antipas encima, persiguiéndolo, y esta gente exaltada que también quería convertir contra su voluntad a un Mesías nacionalista. Tantos problemas en la mente de Jesús hombre, lo agobiaban, y sus muchas cargas en su corazón hacían que él tuviera que buscar el apoyo, el consejo y la dirección de su Padre Celestial. ¿Por qué oraba Jesús? Muy sencillo. Primero, porque disfrutaba de comunión con el Padre. La noche antes de ser entregado, Jesús oró. En Juan 17 dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, por la relación de amor, por la comunión que tenía con el Padre. Segundo, disfrutaba de la comunión con el Padre no solamente, sino que dependía del Padre. Aquí es importante, dependía del Padre. En virtud de su humanidad, participó de las aflicciones, miserias y necesidades como nosotros, como todo ser humano. Y el único que podía entender y socorrer, y nos puede también entender y socorrer a nosotros, es nuestro Padre Celestial. Por eso el Padre Nuestro comienza, Padre nuestro que estás en los cielos. Como que yo dijera, Padre mío, porque es mi Padre, que estás en los cielos. Por eso cuando oramos, lo que hacemos es evidenciar nuestra dependencia de la ayuda divina. Necesitamos acudir a ella.
Nadie más puede solucionarnos. Claro que sí, el Señor coloca personas, eventos o circunstancias que nos pueden favorecer a resolver la necesidad o la aflicción que tenemos. Pero, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces. Dice con razón la palabra que separados de mí, ni esto podemos hacer, absolutamente nada. Por eso le rogamos a Él. A veces nos equivocamos y comenzamos al contrario. Comenzamos pidiendo ayuda de los hombres y pidiéndole a las personas que intercedan para un favor, para un puesto, para un cargo, para una circunstancia, para adelantar algún trámite, etcétera. No, nosotros vamos primero al Señor. Y Él dispone las circunstancias. Nosotros decimos, cierto, abre puertas, pero porque vamos primero a Él, al que tiene el poder de hacer su voluntad en nosotros y nosotros entender y creer que Él está obrando y favoreciéndonos. Y tercero, pues para darnos ejemplo. Jesucristo ora, nos da ejemplo de que hay que orar. Él no dice oren, sino que dicen, mire, aprendan de mí que yo también necesito orar. Él fue un ejemplo de oración. Cuando instituyó el Padre Nuestro, dijo, y ustedes deben orar así, de esta manera, Padre Nuestro. Entonces, tenemos una escena ahorita. En este momento tenemos dos escenas, que no debemos separarlas. Es que el Señor está orando, solo, intercediendo por sí mismo y por los demás, incluyendo a sus discípulos, que ¿dónde están? Camino a Betsaida. La escena que se está viviendo ahora es unos discípulos remando rumbo al destino que el Señor les ordenó. En los originales dice que Él los obligó a que se fueran. Y tiene razón, porque si ellos querían participar en esta revuelta de hacerlo rey con los otros que habían sido y habían recibido sanidades, el Señor tenía que sacarlos, tenía que ordenarles que se fueran. Y ellos obedecieron. Y dice 47, ahora cambiamos un poco del escenario, pasamos de Jesús solo en el monte orando, intercediendo, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él, o sea Jesús, solo en tierra. La barca estaba en medio del mar, vino la noche. Ya fue muy tarde cuando el Señor despide a los discípulos y despide a la multitud, les coge la noche. Y dice en el Evangelio de Juan que ellos habían avanzado alrededor de unos 25 o 30 estadios. Un estadio equivale a 185 metros, de manera que estamos hablando de unos 5 o 6 kilómetros remando. Ellos quieren llegar a su destino. Ellos quieren llegar al lugar que el Señor les trazó. Dice que el ancho del mar en ese lugar está alrededor de los 7, 8 kilómetros, más o menos 8 kilómetros. Y el episodio ocurre de noche, pero también dice en medio de la oscuridad, en medio del mar, en la ausencia de Jesús, pero con un Jesús solo, pero ocupado en la oración. Dos cosas entonces que vamos a comparar: la oración de Cristo, incluyendo la intercesión, pero también la situación de estos remeros, situación peligrosa humanamente hablando, de los discípulos. Pero ¿estaban los discípulos en las manos del Señor o estaban en las manos del viento contrario? Estaban en las manos del Señor, porque si el Señor los envía, el Señor intercede, se supone que ha intercedido por ellos, claro. O sea que ellos estaban hasta cierto punto, desde la perspectiva de nuestro Señor, estaban bien porque Él los estaba protegiendo, el Padre los estaba protegiendo. De manera que lo más seguro era que la misión para la cual los había enviado se iba a cumplir. Ahora, hemos pasado nosotros crisis, que vayamos y estemos en el mar con dificultades, o como decimos a veces, uy, tengo un mar de problemas. No nos ha tocado, no hemos pasado, no hemos vivido nosotros personalmente crisis
versículo 48. Dice, y viéndolos remar con gran fatiga de noche, y el Señor orando en un monte y los ve, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente la cuarta vigilia es 3 de la mañana, 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería pasar de largo. La noche duraba, recuerden, para los judíos de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente, y en el argot romano las vigilias eran 4, repartidas de 6 de la noche a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6, o sea que ya llevaban mucho tiempo remando, que si era al principio de la cuarta vigilia, 3 de la mañana, y habían partido tipo 6 de la tarde, ¿cuánto llevaban? Llevaban 9 horas, llevaban 9 horas. Jesús mira desde la colina, el lago no tenía mucho ancho en ese punto, aproximadamente 6, 8 kilómetros, pero había luna llena, ¿cierto? Era más o menos tiempo de la Pascua, el viento rugía y Jesús ve la barca y sus hombres luchando denodadamente para alcanzar la otra orilla. Ahora, aquí vemos desplegados varios de los atributos de nuestro Señor. En primer lugar, su conocimiento, su omnisciencia. Él sabía dónde estaban, él sabía cómo estaban. Mientras el Señor estaba en tierra, vio a sus discípulos a través de o a pesar de la oscuridad de la noche. En segundo lugar, el poder de Dios. Ya Marcos nos ha relatado muchos de los acontecimientos en relación con la forma tan notoria en que ese poder se manifiesta. Recordemos que reprende al espíritu maligno, sana a la suegra de Pedro, sana a un leproso, sana a un paralítico, sana al hombre de la mano seca, calma la tormenta, expulsa demonios, resucita a la hija de Jairo, y ahora aquí calma las olas. Demuestra que también es capaz de hacer, inclusive que le sirvan de senda para sus pies. En tercer lugar, tenemos el amor del Señor, la preocupación de Él. Porque estos hombres angustiados por lo que estaban pasando con el viento recio contrario, pues no eran perfectos, eran supersticiosos. Cuando dicen un fantasma, quiere decir que tenían ellos sus supersticiones, tenían unas creencias erradas también. Pero Jesús es tierno, es compasivo, y cuando lo necesitamos, Él acude en nuestra ayuda. Los discípulos se encuentran en gran dificultad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Están en dificultad porque obedecieron el mandamiento del Señor que se fueran de ahí rápidamente a la otra orilla. Oiga, ¿y por obedientes está pasándole lo que les está pasando? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted? Las situaciones adversas no son siempre un indicativo de que estamos fuera de la voluntad de Dios, porque podemos estar haciendo la voluntad de Dios como estos discípulos, obedientes, pero enfrentar dificultades. Aún haciendo su voluntad, Dios va a permitir que estemos en situaciones difíciles, y esto tenemos que entenderlo, porque a veces le pedimos al Señor algo que necesitamos, pero viene una situación difícil y entonces reculamos, decimos, entonces esto no era de Dios. Y pongamos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que es seguramente común y nos puede haber sucedido, pero usted lo aplica a su situación. Estamos orando por un trabajo, queremos que nos dé un nuevo trabajo, que nos cambie de trabajo. Señor, por favor, quiero mejorar mis ingresos, o no estoy contento con esto, o quiero que el horario se acomode para poder ir a la iglesia más frecuentemente, o para ver mis hijos, o para atender mi familia, etcétera. Cualquier situación, y Dios nos lo concede. Y cuando usted comienza su trabajo,
¿Qué se encuentra en la empresa? Un jefe difícil, gruñón, mandón, que no le gusta lo que hacemos, es hosco y nos hace la vida difícil. Y después de ese gloria a Dios por el trabajo que me dio, entonces decimos, oiga, pero entonces aquí donde el Señor me puso, entonces no fue el Señor el que me trajo. Pues sí, es el Señor el que lo ha traído. Esa es la situación de los discípulos, obedeciendo, pero con viento contrario, angustiados, 8 horas remando y no logran llegar a su destino. Y nosotros podemos pensar que entonces ese trabajo no nos lo dio el Señor, que no es del Señor esa bendición. No, tenemos que analizar y pensar, porque la bendición no es lo único que el Señor quiere demandar de nosotros o darnos sin demandar nada. El Señor nos da la bendición, pero nos hace demandas. ¿Qué demandas? Demandas de cambio del carácter de nosotros. El Señor quiere un carácter como el de su Hijo Jesucristo. Nuestro Padre quiere un carácter como el de Jesucristo. Sean perfectos porque ellos sean perfectos. Jesucristo dijo que imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y todo eso tiene que ver con esos rasgos y esas cualidades nuestras que son las que salen a flote cuando suceden eventos difíciles. ¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles? Pues con el carácter que tenemos. Si nos mandan a hacer algo y no nos gusta, mala cara, mal gesto, refunfullamos y ya queremos tirar el trabajo. Y no es así. El Señor no nos da la bendición sin hacer un trato con nosotros. No para que digamos aleluya, gloria a Dios, qué buena bendición, excelente. Porque ahí no quiere el Señor esa gratificación. Él nos quiere a nosotros es conformados a la imagen de su Hijo. De manera que nos va a pasar algo, claro que nos va a pasar algo. Como le estaba pasando aquí a los discípulos. Y recordemos qué pasó con Marta y María. Marta y María envían un mensajero a Jesús a decirle, mire Señor, es que su amigo, su gran amigo Lázaro está enfermo, se va a morir, venga para que ore por él. Nosotros sabemos que si usted viene, él no se muere. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, como diciendo, hay otras cositas que tengo que hacer, y él se queda 2 días allí donde estaba y dijo, para que crean en mí. Para que crean en mí. Jesús no sale corriendo, porque había una enseñanza que tenía que darnos, o darles a ellos también, y nos está dando a nosotros. Pero hay una forma de hacer crecer nuestra fe y es confiando en el Señor cuando no hay ningún motivo para confiar en el Señor. Esa es la fe, confiar en el Señor cuando no hay ningún motivo, ninguna razón para confiar en Él. Pero tenemos unas promesas. Josué 1:5 dice, nunca te dejaré, le dice el Señor, ni te desampararé. De manera que Dios quiere librarnos de una confianza en nuestras habilidades, en nuestros recursos, en nuestras relaciones humanas. Él quiere que nuestra confianza esté en Él y solo en Él. De manera que ese trabajo o esa bendición que usted ha recibido va a implicar que usted tenga que hacer ajustes en su carácter. ¿Cómo vamos a actuar en esa nueva situación? Claro, si yo oraba por un nuevo trabajo porque necesitaba mayores ingresos, ya están. Pero esa situación implica que le añadamos un trato del Señor en nuestro carácter. De manera que no se asuste y no crea que es que la bendición no está completa, entonces como no es tan perfecta como yo la dibujaba, no es del Señor. No, yo pensaba que en ese puesto iba a llegar y todo el mundo me iba a rendir pleitesía y el jefe pues iba a hacer lo que yo quisiera, y no. Si a usted no le gusta obedecer y si a usted le cuesta trabajo sujetarse a una autoridad, pues va a tener que aprender a sujetarse a la autoridad, porque Dios le va a poner un jefe que le va a hacer entender que la autoridad que Él quiere es que Él se someta primero a Él, y se somete a Dios y a Cristo Jesús,
tiene por consiguiente que sujetarse a su jefe, que no es fácil. Porque ¿cómo más moldea Dios nuestro carácter sino en las situaciones del día a día? En esas situaciones difíciles. 49. Ya cuando no le quedan más fuerzas entonces a estos discípulos, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, porque el Señor se fue a apoyarlos en esta situación ya 8 horas, pensaron que era un fantasma y gritaron. Vemos entonces lo que sucede. Jesús ve a sus amigos en dificultad, deja a un lado ya su tiempo de oración, ya ha pasado, y después de la oración, ¿qué viene? La acción. Oración. Orar y actuar. Jesús, en cierta forma, se olvida de él y acude y se dispone a ayudar a sus amigos. 2 cosas que el Señor quiere mostrar. Él acude y propicia la situación, aún en obediencia de estos discípulos, porque no estaban en rebeldía, no fue algo que ellos pudieran decir, ay, ¿se acuerda? Como no fue el caso de Jonás. No, ellos estaban obedeciendo. Ellos sí fueron donde el Señor les dijo. Y el Señor les pone el viento contrario y los deja muchas horas allí, y ahora Él quiere continuar revelando su deidad. Hay un propósito siempre en el Señor. La bendición tiene un propósito, no es que usted se llene de suplir necesidades, no como esta gente. Barriga llena, corazón contento, estaban felices y detrás de Él, y lo vamos a ver, que todo el tiempo la gente simplemente le traía sus propias necesidades y no más, y eso les satisfacía. No era más lo que necesitaban de Jesús, pero con nosotros no es así. Con sus hijos es distinto. Ellos se asustaron porque como pescadores nunca habían visto a alguien caminar sobre el agua. Pensaron que aquella figura misteriosa no podía ser un hombre. ¿Cómo así alguien caminando sobre el mar? Un humano no puede caminar sobre el mar, era lo que pensaban ellos. Y ellos como pescadores expertos, como navegantes, sabían eso. ¿Quién puede caminar sobre el mar? Pero estaban equivocados y eso no lo percibían. Pensaron que veían un fantasma. Job 9 nos sorprende con este texto. Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda, desde Job dice, y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Versículo 10, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Muchas son sus maravillosas obras. 11, he aquí que Él pasará delante de mí, dice Job, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Estos discípulos conocedores de la palabra, instruidos en la palabra, conocían esta palabra de Job, que el Señor anda sobre las olas del mar, pero no se acordaron de este texto, y que Él pasa delante de mí, como el Señor sugiere aquí Marcos, que Él pasó de largo, hizo como que pasaba de largo, y dice, y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. Y nuevamente los discípulos no entienden lo que está pasando, no pueden discernir quién era el que realmente estaba caminando sobre el mar. Dijeron un fantasma porque nunca se imaginaron que Jesús podía hacerlo, y podía hacerlo porque no lo entendieron, porque no entendieron tampoco cómo es que este Jesús había multiplicado los panes. Mucha gente, muchas personas hoy que consultan horóscopo, que consultan médicos, que tienen prevenciones, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Que si es el día 13 y si es más del 13, entonces no haga, que si es el gato negro, haga esto, y que no me siento protegido si no tengo la mata de sábila, la herradura, o no puedo pasar debajo de la escalera, etcétera. Ojalá no sea el caso de ninguno de nosotros. La fe de los dos era muy pequeña. Ellos sí tenían fe. ¿Los discípulos tenían fe? Sí tenían fe.
Lo que pasa es que fue muy pequeña, muy pequeña. Estaban mirando a su Señor y Salvador, pero creyeron que lo que estaba ante sus ojos era un infernal espectro que anda rodando. Así que por eso se asustaron, chillaron, dice, estaban muertos de miedo. Ni siquiera Pedro, que era el más avesado, el más intrépido, con toda la valentía que tenía ese hombre, pudo abstraerse de esta situación de incredulidad o de falta de fe. 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, subraye, yo soy, en algunos dicen soy yo, y no temáis. La respuesta de Jesús es inmediata, pero le dice yo soy, y ellos debieron haber conectado ese yo soy con Éxodo 3:14, la zarza ardiente. Cuando Moisés le dice a Dios que cuando le pregunte que quién lo mandó a usted a liderar pues este éxodo, y qué les voy a decir, qué le responderé, y Dios le dijo: yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros, y ahora yo soy estaba con ellos y está con nosotros. Amén. Acordémonos de eso yo soy que pronunció el Señor. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, la sal de la tierra, yo soy el pan de vida, la vid verdadera, y yo soy la resurrección. Ahora, véngase a usted mismo. En las tormentas de su vida, que seguramente han sido muchas, de todo carácter, laboral, sentimental, familiar, de enfermedad, etcétera, y nos encontramos como los discípulos remando y remando y remando, y no avanzamos, y no vemos que avanza, y el tiempo pasa y no avanzamos. ¿Qué pensamos? ¿O qué piensa usted? Dios es distante, tal vez tengo un pecado y no he podido descubrir lo que es, Dios está ajeno a mis problemas. No. El mismo Dios de las tormentas, el mismo Dios hombre que estuvo en la multiplicación de los panes y los peces, es el mismo Dios que está pendiente, intercediendo por su tormenta. Y eso tiene que traernos mucho, pero mucho ánimo. Yo soy, y no tener temor. Él dice no temas, porque recordemos que el temor riñe con la fe. El temor excluye la fe, porque si yo temo es porque no creo lo que el Señor ha dicho de esto que estamos hablando hoy, de que en tormentas Él acude a nuestra ayuda. Dice: y subió, versículo 51, a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cristo presente convierte la tormenta en calma. Del tumulto de ellos querer llevarlo como rey, ahora está la paz. Los discípulos vienen ahora y entienden que este fantasma que ellos creían no es un fantasma, es el mismo Jesús que estuvo con ellos y acababa de estar en esa multiplicación de panes y peces. Caminar con Cristo siempre será para nosotros un indicio de que la tempestad va a amainar, de que la tempestad se va a calmar. Al subir Jesús a la barca, a estar con sus discípulos, su presencia consoladora borró los vestigios de su pánico supersticioso inicial. Y cuando amainó la tormenta en los corazones, lo mismo sucedió en el ámbito de lo físico. La tormenta, el viento se apaciguó. Resultado: los discípulos asombrados, glorificando al Señor.
¿Cuál era la causa de esa inquietud histérica que tuvieron hace unos instantes cuando creyeron que Jesús era un fantasma? ¿Cuál la causa entonces de su asombro ahora? ¿Cómo pasan de una situación histérica a una situación de asombro? ¿Cuál es la respuesta? La encontramos en el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Corazón endurecido no entiende el accionar del Señor. Ahora, ¿qué significaba el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Ahora volvamos al Antiguo Testamento, que es la misma manera que el Señor proveyó el maná, alimento físico para los israelitas cuando estaban saliendo de esclavitud de Egipto. Ahora el Señor estaba proveyendo también alimento físico para esta multitud. Jesús estaba revelando como lo que Él era, y lo estamos viendo en Cristología, como el Dios encarnado, como el Dios hombre. Pero los discípulos eran lentos para aprender, muy lentos. El evento de los panes de la multiplicación significaba el poder de Cristo para doblegar el universo material a su voluntad, bajo su señorío, incluyendo no solo el producto de la tierra, el pan, sino también las ondas del mar, las olas del mar y los vientos huracanados contrarios. ¿Cuál era el problema de los discípulos? Tenían un problema en su corazón. Dice la palabra en el versículo 48, 52, que sus corazones estaban endurecidos. Recuerde que en la Biblia el corazón es el centro, la raíz de la sede de los sentimientos y de la fe, como también la fuente de las palabras y de las acciones. El corazón es la raíz de la vida intelectual, emocional y volitiva del hombre, el núcleo y centro de la existencia humana. Del corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. Cuando Marcos dice que estos discípulos tenían un corazón endurecido, probablemente significa como una torpeza, una incapacidad para deducir las conclusiones necesarias de los milagros de Jesús. Ahora, ¿eso qué implicaba? Una negligencia hasta cierto punto, porque no reflexionaban y meditaban y recordaban y ligaban los pasajes del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento, con lo que estaba pasando ahora. Que era el mismo y es el mismo. Yo soy del Antiguo Testamento con el yo soy de ahora, de esta situación que ellos estaban pensando. Pero tengamos cuidado con lo siguiente: la dureza de corazón no debe confundirse con la indiferencia o insensibilidad de los escribas y fariseos. Recordemos que los escribas y fariseos eran incrédulos. Nosotros decimos a veces incredulidad como para significar dureza de corazón o una fe pequeña, pero de ninguna manera es plena incredulidad, porque los escribas y fariseos sí eran incrédulos. Recuerden que ellos atribuían las obras de Jesucristo y del Espíritu Santo a Satanás. Por Belcebú es que usted está expulsando estos demonios, le decían, haciéndolo como si fuera parte del reino de las tinieblas a Jesús. De ninguna manera. No es esta la actitud de los discípulos. Ellos son duros de corazón porque les falta entendimiento para poder relacionar los eventos del pasado
con los eventos actuales que están viviendo. Los discípulos eran hombres de fe, los fariseos y los escribas eran incrédulos. Hay una diferencia grande. Los discípulos eran hombres de fe, aunque hombres de poca fe. El Señor lo dice, hombre de poca fe. No dice de nula fe o de ninguna fe. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones, no se debe esta frase ser entendida como diciendo que los discípulos no creían en Jesús o que estaban en contra de él como los fariseos, sino más bien significa que ellos eran tardos para entender los milagros que él estaba ejecutando. Si hubieran entendido perfectamente los demás milagros, no se hubieran sorprendido a ver a Jesús caminando sobre el mar. Eso es lo que acota aquí Marcos. Jesús sana a los enfermos, versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Genesaret es una planicie fértil a la margen noroeste del mar de Galilea, al sur de Capernaum, y allí este grupo de discípulos echa anclas, llegan allá a Genesaret. 54, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció a Jesús. 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Era tal la fama ya en este tiempo, que ¿qué hacía la gente? Seguir a Jesús. En cuanto arribó Jesús al otro lado del lago, las multitudes le rodearon otra vez. Se iban por tierra, me imagino, rápidamente para poder adelantárseles y que cuando él llegara, ellos ya estaban allá. Yo creo que el Señor veía esto y lo veía en cierta forma como con tristeza, una tristeza de decepción. ¿Por qué? Y hagamos un análisis de nosotros. Porque ellos habían ido y ninguna persona de las que ya estaba había ido con la intención de darle algo a Jesús. No, habían ido con la intención de sacar algo de Jesús, de recibir algo de él. Venían para recibir, venían con peticiones. Por favor, sáneme. Si toco el borde de su manto, voy a quedar sano. Permítelo hacerlo. Devuélveme la vista. Venían, diciéndolo claramente, para aprovecharse de él. ¿Qué diferencia hubiera sido si hubieran venido ellos a darle algo al Señor, a honrarlo a él, a darle la gloria, a reconocerlo como lo que él era, empezando por sus discípulos? Y no está mal, no es que estemos diciendo que está mal querer recibir algo del Señor, pero acompañado siempre del reconocimiento de quién es Él para nosotros. Es vergonzoso no hacer nada más que recibir sin dar nada a cambio, pero esto es característico de la naturaleza humana. Él había hecho curaciones individuales sobresalientes, curaciones en masa también sobresalientes, de manera que la fama de él se había difundido por toda la región. La gente propagaba las buenas noticias de sanación, no las buenas noticias de salvación. Entonces el resultado es que de todas partes, de aquí y de allá, de todas las regiones vinieron gente que llevaba a los enfermos a Jesús, no para que creyeran en él, era para que él los sanara, para que él les diera. Venían de todas partes y lo seguían porque recibían de él, pero no porque lo reconocieran como lo que él es. 56, y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es muy probable que hubiera habido enseñanza en estos tiempos donde la gente acudía a él. Es posible, seguramente él estaba también enseñándole. Pero ¿por qué se resaltan las curaciones?
porque ellos tenían fe en el poder sanador y la compasión del Salvador. Y hasta ahí llegaban. La verdad bíblica, mis hermanos, no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Los discípulos fueron testigos oculares de todo los milagros que Jesús estaba haciendo y había hecho en su presencia. 6 capítulos llevamos hasta ahora exponiendo a Jesús, mostrando su poder, su autoridad, su enseñanza sobre todas las cosas. ¿Y cómo responden? ¿Y cómo continúan respondiendo los discípulos? Con poca fe, poca fe. Hemos visto nosotros entonces a Dios obrar de muchas maneras, hemos escuchado testimonios, hemos sido testigos de su gracia, nos ha tratado de una forma que ha transformado nuestras vidas. ¿Y cómo respondemos? Con falta de fe. Se nos presenta un problema y se nos olvida lo que Él hizo, como si fuera otro Cristo el que viniera ahora y el que necesitáramos ahora, y se nos olvida el Cristo que ya hizo algo en nosotros. Así somos, de olvidadizos, pero eso es falta de fe. El problema del cristiano no siempre es su cabeza, porque el cristiano entiende, pero no acepta y no obedece. El problema es el corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jesús está pintando un cuadro en su vida. Él es un pintor, como un pintor, pintando un cuadro, y ese cuadro es usted. ¿Y qué hace? Como un pintor, pinta, no, todavía le falta, raspa, borra, vuelve y empieza, vuelve y raspa, y vuelve y carácter, hasta que lo que está pintando se parezca a él, hasta que usted se parezca a él. Va a seguir pintando, raspando, borrando, empezando, rayendo, hasta que su carácter se parezca a él, hasta cuando su caminar sea como él. No va a dejar de actuar en usted. Nosotros somos el barro y él el alfarero. Pero hay una cosa, y lo decimos nosotros, y se nos olvida lo que eso implica. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en mí, dígalo así, y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. El Señor está pintando el carácter de Cristo en usted, y hasta que se parezca a Él, no va a dejar de tratar con su carácter. El que comenzó la buena obra, decimos nosotros muy contentos y muy alegres, el que comenzó una buena obra en mí, tú la vas a continuar hasta el final. Sí. ¿Y eso qué implica? Vientos contrarios, situaciones donde no entendemos que la bendición también trae una demanda del Señor de un carácter para administrar esa bendición. De manera que enfrentemos el viento recio y contrario con el mejor ánimo, como le dijo a sus discípulos, tengan ánimo, porque Él es. Él no ha dejado de ser, y cuando usted declaró que Él era su Señor, el Señor lo tomó muy en serio. Él está trabajando el señorío de Cristo en usted, y hasta que no se parezca a Él, la buena obra que Él empezó no la va a terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú actúas en nosotros, Señor, porque a veces no entendemos, porque nuestra fe es pequeña, y aún pequeña como un grano de mostaza, podemos hacer muchas cosas, Señor. Podemos mover montes, pero porque tú los mueves, porque nuestra fe tiene que ir creciendo, tiene que ir aumentando, como aumenta y a medida que aumenta el conocimiento que nosotros tenemos de ti a través de estos eventos del pasado, donde tú actuaste, Señor,
tratando a los discípulos y a pesar de que fueron obedientes a tu mandato, tú le colocaste una manera de que ellos pudieran forjar un carácter probado, semejante al de tu Hijo Jesucristo. Un carácter que Pablo nos narra como ese fruto del Espíritu. Y en todas las áreas, Señor, sigue trabajando. Y nos duele, pero cuando entendemos el propósito que tú tienes con nosotros, cuando sabemos que somos ese barro, esa masa que se deja moldear, no duele. No duele y termina rápido, Señor, la obra que tú has empezado en nosotros. Sigue pintando en nosotros el carácter de tu Hijo Jesucristo, Señor, hasta cuando tú regreses. Y por favor, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestra falta de fe, ayúdanos, Señor, a entender que estamos pidiendo algo, vez tras vez, día tras día, semana tras semana y tal vez año tras año, pidiendo algo de ti, pero tú nos estás tratando en nuestro carácter para que, siendo ese carácter, yendo ese carácter, pareciéndose al carácter de tu Hijo Jesucristo, nosotros podamos con sabiduría administrar y multiplicar la bendición que tú depositas en nosotros. Ayúdanos esta semana, Señor, a acordarnos que hay muchas cosas en nuestro carácter que no se sujeta a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo a encontrar. Ayúdanos, Señor, a entender qué asuntos de nuestros rasgos individuales de la personalidad no te satisfacen y no se parecen a tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por fijarse en nosotros y gracias, Señor, por hacernos entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y Dios, amén y amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.